¿Cuál fue el acto más horrible cometido por alguien que conoces personalmente? El chico con el que fui a la escuela era muy tranquilo, muy inteligente y todos lo querían. Era una persona amable por lo que recuerdo. Había perdido a su madre hace un par de años antes de esto. Ella era enfermera y la encontraron muerta en una habitación de hospital durante su turno. Causas desconocidas. Nuestro último año de secundaria. El tipo es un luchador de campeonato, domina sus calificaciones y simplemente le va bien. Vivía con su padre, que fue policía durante años y años. En el almuerzo, un día salió de la escuela y volvió. Todo era normal y el día había terminado. Su padre no se presentó a trabajar esa noche y el departamento de policía envió a alguien para que llamara a su puerta. Encontraron la casa saqueada y a su papá acostado en la cama con una sola herida de bala en la cabeza, fallecido. Más tarde esa noche llamaron a mi abuela para interrogarla porque limpiaba su casa una vez a la semana. No mucho después de eso, el chico con el que iba a la escuela se quebró y confesó que había venido a casa a la hora del almuerzo para pedir dinero y él y su papá tuvieron una discusión. Su papá se acostó como de costumbre para su turno y tomó la pistola reglamentaria de su papá y le disparó. Y después de darse cuenta de lo que había hecho, se asustó y puso la casa patas arriba para que pareciera un robo. Y luego fue y terminó el día en la escuela para tratar de hacer parecer que no tenía ni idea de lo que había sucedido. Sorprendió a todos. Solo lo conocí una vez cuando era niño, pero el cuñado de mi abuelo se acercó a mí y a mi madre en un café. Yo tenía 8 años y trató de iniciar una pequeña conversación normal. Mi madre entró en pánico y le preguntó qué diablos estaba haciendo fuera de prisión. Él le restó importancia a su pregunta y se arrodilló para hablar conmigo, lo que hizo que mi madre me levantara, me echara sobre su hombro y corriera de regreso al auto. Solo recuerdo estar tan asustado por sus movimientos repentinos que estallé en llanto en silencio en el auto y condujimos hasta la mitad del camino a casa. Luego, mamá se detuvo en el estacionamiento de un supermercado, se metió en la parte de atrás, me desabrochó el cinturón y nos abrazamos en la parte de atrás por lo que parecieron días. Probablemente fue una hora como máximo. Mientras ambos llorábamos, no tenía ni idea de lo que estaba pasando, pero mamá me calmó y me decía, estás a salvo, te amo, una y otra vez. Me enteré años después que le cortó la garganta a la hermana de mi abuelo, o sea, su esposa, y la golpeó brutalmente hasta matarla. De ahí el miedo de mi madre. Perdona, acabo de leer la hermana de mi abuelo, y entre paréntesis su esposa. Su hija de 2 años se ahogó en circunstancias sospechosas. No se pudo probar nada. Aproximadamente 3 años más tarde tuvo otro hijo, quien también se ahogó en circunstancias sospechosas. La investigaron pero no encontraron nada, atribuido a una coincidencia de mierda. Un par de años más tarde, tuvo un tercer hijo con su esposo. El padre llegó temprano a casa y descubrió que ella no estaba en la casa, pero su hijo se quedó en la bañera. Estaba muerto en ese momento. La bofetearon con 3 cargos de asesinato y cadena perpetua. Cuando estábamos en la escuela, este chico de nuestro año, teníamos 13 años más o menos en ese momento, estaba con sus 2 hermanos mayores y secuestró a un hombre. El hombre en cuestión estaba saliendo con su hermana y en ese momento la gente era muy protectora si salías con la hermana de alguien. Lo llevaron a una gasolinera y lo cubrieron de gasolina. Luego lo llevaron a un bosque y lo quemaron vivo. Los 3 hermanos fueron a prisión, pero como eran menores no creo que les dieran tantos años. Cuando tenía 21 o 22, me topé con el chico de mi año en una comida para llevar, y me dice que está trabajando en el supermercado local. A los pocos meses termino trabajando en ese mismo supermercado. Va hacia mí y dice, cualquiera que se meta contigo, avísame. Y yo pienso, no los quiero muertos en un bosque. Mi padre nos dio una paliza a mi madre y a mí cuando era un niño pequeño. Tengo un cráneo desigual por eso. Hasta que me enteré, pensé que era un defecto de nacimiento. No me enteré de esto por mi madre hasta que era un adulto cuando tuve que llevarlo a la corte porque había abierto numerosas tarjetas de crédito con mi número de seguro social cuando yo era un niño y había hundido mi crédito cuando yo tenía 18. Cuando era niño, estaba en el hospital para una cirugía. En la cama de al lado había un niño más joven que yo con un yeso de cuerpo completo. Resulta que su papá estaba borracho y lo atropelló con el auto. Pero esa no es la peor parte. Su padre, aparentemente un alcohólico empedernido, terminó suicidándose. Pero esa no es la peor parte. Hace unos años decidí buscar al niño en internet y ver cómo estaba. Resulta que mató a su esposa con una motosierra y luego se suicidó con la motosierra. Pero esa no es la peor parte. Su hijo de 14 años los encontró. Eso te jodería de por vida. Pero esa no es la pena, es cierto, sí es la peor parte. Quemar vivo a un bebé. La historia.
Conocí a alguien en una escuela de música. Luego se fue y un día se presentó de nuevo en la escuela porque estaba dejando la música y quería vender su instrumento. Me dijo que vivía en una comunidad aislada en medio de las montañas y se veía tan feliz y radiante que yo sentí celos. Un par de meses después encendí la televisión y allí estaba ella. La comunidad era en realidad una secta comandada por un tipo que decía ser la reencarnación de Jesús. Había embarazado a una mujer de la secta y dijo que el bebé era el anticristo y tenía que morir. Quemaron vivo al bebé cuando solo tenía 2 días. Un amigo fue arrestado por más de 70 cargos, que incluyen drogar y abusar de niños. Hubo todo un operativo policial de por medio. Un cirujano, al que había tenido 2 cirugías y estaba haciendo un seguimiento de las complicaciones, fue arrestado por pornografía infantil. Como alguien que fue abusado cuando era niño, se sentía como si fuera ineludible. Alguien con quien fui amigo cercano hasta la universidad estaba violando a las hijas de su esposa de su primer matrimonio durante años. También lo estaba filmando y distribuyendo como material y estaba enseñando a otros pedófilos la seguridad del internet y cómo usar la Deep Web. Una computadora portátil involucrada en una redada de Reino Unido deshizo toda su cuidadosa cobertura de rastros. La investigación reveló más de una década de datos rastreables de sus actividades en la construcción de una red criminal de CP. No me gusta pensar en eso. Mi madre trató de matar a mi padre cuando yo era un niño pequeño tapando las ventanas de nuestro apartamento. Encendió el gas de la estufa, me tomó y se fue. Sabía que mi padre encendería un cigarro al regresar a casa. Ella estaba confiando tanto en eso. Por suerte mi padre pudo oler la fuga de gas por debajo de la puerta. No lo conocía, pero ahora sí. Un adicto a la metanfetamina de 30 años tuvo un alboroto de 1 hora en su automóvil, conduciendo por el lado equivocado de las carreteras de mi ciudad tratando de chocar de frente con otros usuarios de la carretera. No tuvo éxito hasta que chocó de frente con mi hermano de 17 años. El maldito adicto estaba haciendo un estimado de 140 km por hora y mi hermano estaba haciendo 110, el cual es el límite de velocidad. Ayer lo sentenciaron a 10 años de cárcel y mi hermano ahora tiene heridas de por vida por el accidente. La parte más extraña de todo esto es que todos los medios de comunicación y las noticias sobre el accidente fueron silenciadas o eliminadas, y no sabemos por qué. Uno de mis amigos de la infancia fue diagnosticado con esquizofrenia cuando tenía poco más de 20 años. Dejó de tomar sus medicamentos por un tiempo y tuvo un episodio. Mató a golpes a su madre, que era amiga de mis padres, y lo encontraron en posición fetal llorando y sin entender lo que pasaba. Se suicidó unos años más tarde mientras estaba en la cárcel. Vivía al final de la calle de Terry Joe Bollner. Viajaba en mi autobús todos los días y también era una persona horrible y violenta. Asesinó a un niño de 5 años porque sentía algo por la mamá de los niños y supongo que ella no sentía lo mismo. Así que asesinó a uno de sus hijos, tomó una foto del cuerpo del niño y se la envió a la madre del niño y le dijo que iba a matar a sus otros hijos que estaba cuidando si ella no volvía a casa ahora mismo. Después de eso siguió con vida. Luego golpeó a su compañero de celda hasta la muerte con sus propias manos tan brutalmente que lo consideraron como para la pena de muerte. Y de nuevo volvió a seguir con vida. Sabes que el caso va a estar feo cuando dicen el nombre completo de la persona. Creo que más arriba vi otro nombre completo, pero estaba muy difícil de traducir, pues ya así lo dejé. Pero sabes, ahora leyendo todas estas historias, ¿no te hace cuestionarte cuántas personas conoces o eres amigo de las cuales puede ser que hayan cometido actos atroces en el pasado, que ahora mismo los estén cometiendo o que sean potenciales asesinos en serie por sus comportamientos? Es algo horrible pensar en eso, ¿sabes?